Bueno, estimados estudiantes, vamos a trabajar el diseño de encuestas en el programa SPSS. Bueno, una vez que ingresemos al programa SPSS, tenemos el siguiente formato, ¿no? Tenemos acá arriba lo que se llama la barra de menús. Acá tenemos la barra de menús, la cual no está cambiando hasta el momento. En SPS seguimos en formato de menús. Luego tenemos la barra de botones de acceso directo, en este caso las más importantes. En la parte central tenemos una grilla, que es la parte donde se trabaja con los datos en SPSS. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la parte inferior, donde tenemos dos pestañas, ¿ya? En mi caso está en vista de variables, coloreado de color amarillo. Y al lado tenemos otro botón que dice vista de datos, coloreado de color azul. Dependiendo cómo ingresemos nosotros al SPSS, por defecto tendría que estar en vista de datos. Pero en algunos casos también puede que esté en vista de variables. Ya, ahorita vamos a explicar qué es ello. Y al final tenemos la barra de estado, ¿no? Acá abajo es la barra de estado donde va a salir algunos mensajes en la parte inferior. ¿Listo? Bueno, cuando trabajamos en SPSS, SPSS en sí es más una base de datos, ¿ya? Una base de datos. Y en una base de datos tenemos siempre dos vistas, ¿no? La vista de diseño, que en el caso de SPSS se llama vista de variables, y la vista de datos o visualización de datos, ¿no? Cuando estamos en vista de datos, se va a activar esta pestaña o botón, en mi caso de color amarillo, en la parte de las filas tenemos una numeración correlativa desde el 1, y en la parte de las columnas dice bar, que va a representar las variables, ya que va a representar las variables. En esta opción también tenemos acá una especie de área para llenar los datos. Y bueno, esto se asemejaría a una grilla similar a Excel. Pero no olvidar que Excel es una hoja electrónica, ¿no? Es una hoja electrónica. SPSS no es una hoja electrónica, es decir, si bien en aspecto pareciera como Excel, pero no es una hoja electrónica, es una base de datos, ya es una base de datos. Ahora, podríamos nosotros trabajar ya directamente en cada una de estas columnas y automáticamente el SPSS podría generar las variables. O lo otro es directamente trabajar en vista de variables y nosotros declarar las variables que vamos a trabajar. Entonces, estas filas en vista de variables representan cada una de las variables. Y cada una de estas variables las vamos a referenciar con un nombre. En nombre no puede haber espacios ni caracteres especiales. El tipo de variable, y este tipo de variable depende si va a ser texto o número. En base si es número va a tener una anchura y unas decimales. Como el nombre es algo concreto sin espacios ni caracteres especiales, en etiqueta se podría dar una mejor descripción de la variable. Y lo que vamos a trabajar en encuestas son la parte de valores. Cómo asignamos valores de la encuesta para que directamente tenga el SPSS en nuestros análisis, ¿ya? Bueno, entonces como ejemplo vamos a hacer esta encuesta que hemos ido diseñando. Ahí está. En este caso tenemos 12 preguntas. En este caso estamos haciendo una encuesta para evaluar una publicidad. Que hay que mostrarles el video, ¿no? Hay que mostrarles el video y en base a ese video vamos a realizar este cuestionario de evaluación de publicidad, ¿ya? Entonces, la pregunta 1 dice, ¿qué tipo de servicio, qué servicio de línea telefónica utiliza actualmente? Y tenemos en el caso de nuestro país 3, ¿no? Viva, Entel y Tigo. Entonces, cuando pasamos esta encuesta al SPSS, lo primero que tenemos que poner es un nombre. Bueno, si quieren ustedes vamos a poner PREG 1, que va a significar pregunta 1.
Pues repito, sin espacios ni caracteres especiales. Nos vamos a la siguiente que dice tipo, ¿no? Tipo. Bueno, por defecto se ha vuelto numérico. Siempre lo más recomendable para los programas estadísticos es el tipo numérico. Sin embargo, si ustedes hacen clic en esta celda, se habilita un botoncito con 3 puntos suspensivos, donde si ustedes hacen clic, podemos observar qué tipo de variables maneja el SPSS, ¿no? En este caso sería el numérico por defecto, y la anchura se refiere al número de dígitos, incluyendo las posiciones decimales, ¿no? Ahora, en nuestro cuestionario dice qué línea de teléfonos usa usted. Tigo, Entel o Viva. Podríamos asignar códigos numéricos, el 1, el 2 y el 3. Por tanto, suficiente un solo dígito, ¿no? Porque sería del 1 al 3, ¿no? Y obviamente no habría decimales, pues porque va a ser 1, 2 o 3, no hay decimales, ¿no? El coma es otro tipo de número que acepta más decimales, por si acaso. Y tenemos también notación científica, fecha, dólar, moneda, cadena, que sería para texto, ¿no? Bueno, entonces estamos eligiendo número, anchura 1, posiciones decimales 0, ¿no? Entonces, esto de anchura y decimales es lo mismo que ya hemos configurado. Como acá pusimos el nombre preg1, en etiqueta nosotros podríamos detallar mejor qué es la pregunta, ¿no? Inclusive podrían, si ustedes gustan, copiar toda la pregunta, ¿no? ¿Qué servicio de línea telefónica utiliza? ¿No? Es la pregunta, lo voy a copiar en etiqueta. O lo voy a escribir, ¿no? ¿Qué servicio de línea telefónica utiliza? Esa sería la etiqueta de la pregunta 1. ¿Está bien? Acá está, ¿no? De acuerdo a nuestro cuestionario. ¿Qué servicio de línea telefónica utiliza actualmente? Viva, Entel o Tigo, ¿no? Entonces, veamos en valores, la siguiente celda, acá en valores, hacemos clic, ahí está. Entonces, el 1 va a ser la primera respuesta, que en nuestro caso es Viva. Ponemos añadir. El código 2, que en nuestra encuesta es Entel. El código 3, que en nuestra encuesta va a ser Tigo. Ahí está. Entonces, en valores nosotros podemos configurar las respuestas. Podemos configurar las respuestas. Ponemos aceptar. La siguiente columna se llama perdidos, ¿no? La siguiente columna se llama perdidos. Bueno, acá tenemos que tener muy claro cómo vamos a hacer llenar la encuesta, por si acaso, ¿no? ¿Qué pasa si alguien elige doble? ¿Qué pasa si alguien lo deja vacío? ¿No? Entonces, son situaciones que podrían acarrearnos errores en el análisis de nuestra encuesta, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos descartar esos casos, podríamos generar valores perdidos, es decir, un número que nos represente un código que no va a tomar en cuenta en la estadística el SPSS. Por ejemplo, cuando está mal respondido o no responde, podemos crear un código en perdidos. Acá vamos a hacer clic en perdidos, hacemos clic, tenemos dos opciones. No hay valores perdidos o valores perdidos discretos o rangos, ¿no? Bueno, en este caso vamos a poner valores perdidos discretos. Nos permite el SPSS hasta 3, ¿no? Si los códigos son 1, 2 y 3, generalmente se ponen códigos raros, ¿no? Como 99 o 999. ¿Listo? Bueno, en este caso nosotros vamos a poner 9, que para nosotros va a ser cuando alguien responde mal o no responde, le vamos a poner el código 9.
¿Listo? Estos serían valores perdidos. Y el SPSS simplemente no lo va a considerar en las estadísticas. ¿Listo? Bueno, lo demás ya es simplemente configuración del formato, si es alineación a la derecha, las columnas. Y bueno, acá tenemos tipo de medida, eso es lo importante, ¿no? En tipo de medida, cualquier software de estadística trabaja en tres: escala, ordinal y nominal, ¿no? En este caso, como hemos dado el valor 1, 2, 3, sin que haya alguna relación entre su valor y el tipo de línea telefónica, sería nominal, ¿no? Porque habíamos indicado que en lo que es escalas nominales, el número simplemente es de clasificación, ¿no? No tiene mayor significado, ¿no? Entonces sería nominal. Bueno, vamos a continuar con el diseño de nuestra encuesta en SPSS. La pregunta número 2 dice: ¿qué tipo de servicio tienes? Y es prepago o postpago, ¿ya? Prepago o postpago. Entonces, vamos a SPSS. El nombre de la pregunta va a ser pregunta 2, PREG 2, tipo numérico. Bueno, acá el código sería 1 prepago, 2 postpago, ¿no? Entonces, suficiente también anchura 1, decimales 0. Y en etiqueta vamos a poner tipo de servicio. Tipo de servicio. Y en valores ponemos 1 prepago, 2 postpago. Ahí está, ¿no? Entonces, en valores vamos a dar las dos respuestas con código numérico. El 1 va a ser prepago y el 2 va a ser postpago. Bueno, si quieren podemos también mantener valores perdidos. Si responde mal o no responde, vamos a poner el código 9, ¿ya? El código 9. Tipo de medida también sería nominal, ¿no? También sería nominal. Bueno, la siguiente pregunta dice: la publicidad que acaba de ver, ¿le llamó la atención? Sí y no. Entonces, también sería nominal, ¿no? Directamente, pregunta 3, numérico, anchura 1, decimales 0. Entonces le preguntamos: ¿la publicidad le llamó la atención? Y en valores tenemos 1 va a ser sí, añadir, y 2 va a ser no y añadir. Entonces estamos dando también código numérico. El 1 va a ser sí y el 2 va a ser no. Si quieren mantener los valores perdidos, tienen que seguir agregando o también pueden copiar por si acaso. Si ustedes van a un valor perdido anterior, lo ponen copiar y van a esta celda y lo ponen pegar, ya ha copiado también el valor, ¿no? También sería nominal, ¿no? También sería nominal. Continuamos, la pregunta número 4. ¿Qué es lo que le llamó la atención? ¿Qué es lo que le llamó la atención? Entonces acá vamos a ver pregunta 4. Pregunta 4, numérico. Pues acá va a ser fácil. 1, la música. 2, colores. 3, la animación. 4, imágenes. 5 va a ser otro. Entonces, código del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, acá tenemos anchura 0, decimales, perdón, anchura 1, decimales 0. Y la etiqueta que vamos a poner, ¿qué le llamó la atención? Entonces, vamos a etiquetas de valor. 1 va a ser la música. El 2, los colores.
3, la animación. 4, las imágenes. 5, otros. Bueno, si gustan pueden también mantener el valores perdidos si responde mal o no responde. Y también sería nominal, ¿no? Nominal. La pregunta 5 dice, ¿cuál es el mensaje que le quedó de la publicidad? ¿Cuál es el mensaje que le quedó de la publicidad? Entonces acá sería, pregunta 5. Mensaje que le quedó. Entonces en etiqueta vamos a poner mensaje que le quedó de la publicidad. Mensaje que le quedó. Entonces el mensaje le vamos a poner igual etiquetas. El 1, precio de 0.99. Etiqueta 2, debo activar el servicio. 3, Viva tiene las mejores opciones. Y 4, otros. Tipo de medida también nominal. Todos serían nominales por si acaso porque simplemente nos ayudan a clasificar. Bueno, si gustan también perdidos pueden mantener si es que responden mal o no responden, ¿ya? Ahora, atención por favor, ¿cuál es la dificultad en SPSS? No olviden que teníamos en nuestros cuestionarios la opción que dice otros. Y uno puede llenarlo con puño y letra cuáles son los otros. Cuando trabajamos en SPSS tendríamos que hacer una postcodificación, es decir, si se repite constantemente algún punto que no hayamos nosotros considerado, hay que agregarlo como opción y nuevamente codificar. Pero en otro caso simplemente lo dejamos como otros, ¿no? Sin embargo, si alguien quisiera trabajarlo poniendo el otros, tendría que crear otra variable. A ver, acá vamos a crear una nueva variable. Vamos a insertar acá. Insertar variable. Estoy haciendo tercer botón después de la pregunta 4. Insertar variable. Ahí está, me ha creado una variable. Y vamos a poner pregunta 4. Otros. Y en tipo de variable vamos a elegir cadena. ¿Ya? Las cadenas, bueno, aquí son unas 15 para 15 caracteres, ¿no? Eso nos ayuda a poner texto, ¿no? En este caso no habría etiqueta o si quieren otros de la pregunta 4. No hay valores, no hay perdidos y también de hecho ya es nominal, ¿no? Para poder rellenar como cadena. Cadena en SPSS te acepta texto, ¿ya? De la pregunta 5, si gustan, podemos hacer lo mismo, ¿no? Pregunta 5, otros. También vamos a poner cadena. Acá está, cadena. Quizá 15 caracteres para que podamos escribir. Y bueno, acá si quieren también ponen otros, ¿no? Y nominal, ¿no? Eso es para llenar. Pero generalmente no hacen ese trabajo, generalmente lo dejan como otros, ¿ya? Bueno. Tenemos la pregunta 6 y 7, ¿no? La pregunta 6 nos dice si la publicidad que acaba de ver lo motiva y lo seduce a comprar, ¿no? Lo motiva o lo seduce a comprar. Sería la pregunta 6, ¿no? La pregunta 6. Entonces vamos a poner pregunta 6. Y bueno, las respuestas son sí y no simplemente, ¿no? Sí y no. La publicidad lo motiva a comprar. Entonces sería numérico.
anchura 1 decimales 0, lo motiva o seduce a comprar. Acá tenemos que anotar 1 sí, añadir, y 2 no, añadir, aceptar, ¿no? Tipo de medida nominal, ¿listo? Pregunta 7 es similar, pregunta 7. Bueno, acá lo mismo. La pregunta número 7 nos dice si usted activaría el paquete Smartes. Activaría el paquete Smartes. Bueno, si tiene ya la respuesta de sí y no, acá teníamos la respuesta sí y no, podrían copiar también, ¿no? Hacen botón derecho del ratón, copiar, van a la celda y ponen pegar. Entonces ya ha copiado también los códigos, ¿no? Eso es directamente copiar y pegar, te sigue funcionando, el tipo de medida sigue siendo nominal, ¿listo? Bueno, pregunta 8, ¿en qué medio vio el spot? YouTube, Facebook, Instagram, televisión, otros. Entonces tendría código 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? De código del 1 al 5. Sería pregunta 8, numérico, anchura 1, decimales 0. ¿En qué medio vio la publicidad? Entonces tenemos 1, YouTube, 2, Facebook, 3, Instagram, 4, WhatsApp televisión y 5 otros. Ahí está, tipo de medida nominal. Y otra vez, si quieren llenar el pregunta 8 otros, creamos otra variable con cadena, ¿no? Cadena, podemos dejar 15 caracteres, ¿no? Bueno, la pregunta 9 es casi similar. La pregunta 9 nos dice, ¿qué medio de redes sociales es el que utiliza más? Seleccione los dos más importantes. Mucho cuidado acá. Mucho cuidado acá. En los otros casos, solamente teníamos la opción de elegir una respuesta, ¿ya? En estos casos solamente teníamos que elegir una respuesta. Y en este caso, tenemos para elegir dos respuestas. Esto se llama preguntas de opción múltiple de varias respuestas. Entonces, la codificación no puede ser como hemos hecho hace un momento. Tenemos que desglosar, ¿ya? Desglosar cada uno de los incisos, ¿ya? Cuando tenemos preguntas de opción múltiple de varias respuestas, debemos desglosar cada inciso, ¿ya? Entonces, la codificación va a ser la siguiente. Atención, por favor. Tenemos pregunta 9. YouTube lo voy a poner. El otro va a ser pregunta 9, Facebook. Pregunta 9, Instagram. Pregunta 9, WhatsApp. Y pregunta 9, otro. Todos código numérico. Todos código numérico. Y vamos a hacerlo facilito. Si selecciona va a ser sí. Y si no selecciona va a ser no. ¿Listo? Entonces acá la pregunta es, por si acaso, ¿qué medio utiliza más? Medio que usa más. En este caso,
YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp y otros. ¿Cuál sería la etiqueta? Bueno, vamos a hacerlo facilito. En este caso voy a poner uno que sí utiliza, que sí es importante, o que, bueno, la pregunta dice qué medio más utiliza. Uno sí. Y el 0 lo voy a poner no, ¿ya? El 1 va a ser sí y el 0 no. Estas variables dicotómicas, el 0 y el 1, son muy especiales cuando trabajamos en sí y no, porque además nos permite sumar. Si tú sumas todos los unos, o en este caso todos los sí, tienes cuántas personas han dicho sí, ¿ya? Y por tanto, si dicen no, no va a sumar nada y va a tener simplemente de las personas que han respondido. Entonces, puede ser conveniente en algunos casos usar la variable dicotómica 0 y 1, el 1 sí y el 0 no. Voy a copiar simplemente esto, copiar y voy a pegar acá. Ya sea con control C o control B también sigue funcionando, ¿no? Bueno, no me funciona, pero pegar hay que poner con el ratón. Todos son nominales por si acaso, ¿ya? Nominal, 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 nominal y nominal, ¿listo? Entonces, conclusión, todos van a estar, hay que marcar sí o no. Si ha marcado YouTube, 1. Si no ha marcado Instagram, 0, ¿no? Sí o sí hay que llenar. ¿Listo? Bueno, pregunta número 10, ya es la edad. Estas se llaman preguntas de control. No se olviden, las preguntas de control no tienen que ver con el tema, pero son datos que nos van a caracterizar a nuestros encuestados, ¿no? En este caso, la edad, el sexo, y la zona donde vive, ¿no? Entonces, pregunta número 10, edad. Pregunta 10. Bueno, esto lo hemos hecho por si acaso con código numérico, edad. El número 1 va a ser de 15 a 20. De 15 a 20 años. Estamos obviando a los niños por si acaso. El 2 de 21 a 30 años, que serían los universitarios. El 3 de 31 a 40 años, los jóvenes adultos o papás jóvenes. 4 de 41 a 50 años, que serían los papás maduros. Y 5 más de 50 años, que serían los de la tercera edad. Bueno, 5 no voy a agregar, 5 más de 50 años. ¿Listo? Y aceptar tipo de medida también nominal. La pregunta número 11 sería sexo, varón o mujer, aunque ahora está muy común también agregar el no responde. Con esto de las libertades siempre se está evolucionando también. Entonces, sexo, 1, varón, 2, mujer. Bueno, así está nuestro cuestionario. Si ustedes modifican su cuestionario y ponen la tercera opción, que muchos ya lo ponen X para que no se obligue a decir, también es válido, ¿no? Tipo de medida nominal. Y la última pregunta, la zona donde vive, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 códigos, sería del 1 al 6, ¿no? Pregunta 12. Zona donde vive. Y tenemos 1, la zona central. 2, la zona sur. 3, este. 4, no hay oeste en Oruro, es Alto Oruro directo, ¿no? 5, norte. Y 6, los pumas andinos, ¿no? Otros, ¿no? Otros. Tipo de medida nominal también, ¿no?
Y con eso habríamos concluido el diseño del cuestionario. Cuando trabajamos en vista de variables, estamos trabajando el diseño de nuestro cuestionario. Y para poder llenar tenemos que cambiar a vista de datos, ¿ya? A vista de datos. Este es vista de datos, ¿no? Ahí está todas las preguntas. En este caso están los nombres. Y lo que se hace es tener llenado la encuesta y empezar a hacer el llenado. Para llenar tenemos dos opciones. Uno, directamente por códigos, porque todos son códigos numéricos. O aquí tenemos la opción, este botoncito con un número 1 y una A, que significa etiquetas de valor, ¿ya? Si ustedes hacen clic etiquetas de valor, se habilita para desplegar las respuestas, ¿no? Pregunta 1, por ejemplo. ¿De qué línea eres? Voy a llenar en mi caso, ¿ya? Yo soy de Entel, ¿listo? Ah, no, Viva. La propaganda era de Viva, por si acaso, ¿no? Viva, ¿no? La pregunta número 2. Tengo una línea de Viva, ¿no? Prepago, ¿no? Estoy en prepago. Pregunta número 3, hago clic. La pregunta 3, si me llamó la atención. Bueno, a ver, vamos a seguir el cuestionario. La pregunta número 3 dice, ¿la publicidad que acaba de ver le llamó la atención? Sí, me llamó la atención. Pregunta 4. ¿Qué es lo que le llamó la atención? Bueno, me llamó la atención la animación. Bueno, acá, si es otro, se puede llenar. Por eso está con una letrita que se puede llenar texto, ¿no? Pregunta 5 dice, ¿cuál es el mensaje que usted rescata de esa publicidad que debo activar el Smartest, ¿no? Pregunta número 6, ¿lo motiva a comprar? La verdad no me ha motivado a comprar. ¿Activaría Smartest? No, no activaría Smartest. Pregunta 8, ¿dónde vio el spot? Alguna vez vi en YouTube, cuando estaba viendo un video. ¿Y cuál es la red que más utilizo? Yo soy el Facebook. Bueno, acá tengo que elegir los dos medios donde más, los dos que más veo. Eso mucho cuidado. El cuestionario dice lo siguiente, por favor, a ver, veamos. Dice, ¿qué medio de redes sociales es el que más utiliza? Seleccione los dos más importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se llenaría esto? El YouTube yo utilizo bastante, entonces sí. El Facebook también. Solo dos, ¿no? Los demás tendrían que estar en no. 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 Y no. Entonces solo estoy eligiendo dos, el YouTube y el Facebook. Que en código será el 1 y 1. Y esto sería 0, 0, 0. Otra opción es dejar que sea como número. Poner el número 1 y el número 2, ¿no? Eso depende cómo planteemos el diseño del cuestionario. La pregunta 10 y 11 son preguntas de control, ¿no? Edad, yo soy un adulto mayor, 41 a 50 años, varón, y vivo por la zona central. Y eso es el llenado del primer cuestionario, ¿no? El llenado del primer cuestionario. Y yo tengo que ir llenando, bueno, cuánto será mi tamaño de la muestra. Bueno, entonces vamos a hacer rápidamente otro llenado de otra persona. Vamos a suponer que tiene Entel, está en postpago, que sí le ha llamado la atención. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? Las imágenes, el mensaje que le ha quedado de que Viva tiene las mejores opciones, que la pregunta 6, si le ha llamado la atención, sí, se activaría, que sí se activaría, que lo había visto el video en la televisión, y las redes que más utiliza van a ser, bueno, no el YouTube, sino el Facebook y el WhatsApp. Y en los otros lo va a dejar en 0. La edad de esta persona va a ser un jovencito de 21 a 30 de la universidad, con una señorita mujer que vive por la zona sur, y nada más, ¿no? Entonces esto es llenar mediante los botones utilizando etiquetas de valor, ¿ya? Si yo deshabilito este botón etiquetas de valor,
Simplemente me quedan los códigos del cuestionario. Miren, solo los códigos, ¿no? Uno puede llenar tanto códigos como también llenar con etiquetas de valor, cualquiera. Estamos trabajando, repito, en vista de datos, ¿no?